Amén. Bienvenidos a Jesucristo en la roca. Welcome to Jesus Christ as the rock. Nosotros estamos contentos. How many of us are happy? Muy contentos por dos razones. We're happy for two reasons. Sabemos que estamos en la presencia del Señor We know we're in the presence of the y Lord, tenemos alta. and we have Alaba. Hoy vamos a hablar sobre un temita que dice: ¿nacerá el sol de justicia hoy? Today's subject is about, will the Son of Justice arise today? Amén. Necesitamos que esa justicia de Dios esté en nosotros y por nosotros. We need the justice of God to be for us and be there for us. Amén. Si vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42. So let us open up our Bibles to the book of Isaiah chapter 42, Vamos a leer ahí unos versículos. and we're going to read a few verses Desde el versículo 5 en adelante. from verse 5 going forward. Amén. Dice la palabra para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Así dice Jehová, el Señor creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. This is what the Lord says, the creator of the heavens, who stretches them out, who spreads out the earth with all that springs from it, who gives breath to its people and life to those who walk on it. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Palabra de Dios. To open eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeons those who sit in darkness. Santísimo Padre Celestial, primeramente dando la gloria, la honra, Señor, reconociendo, Señor, que tu presencia está en este lugar, Padre amado, sabiendo, Padre amado, de nuestro corazón, que tú vas a obrar por tus hijos, Padre amado, que tú nos has dado un legado, Padre amado, y ese legado lo tenemos que ejecutar, Padre amado. Por eso creemos por fe, sino que la palabra que tú vas a traer hoy, esa palabra nos va a redargullir, Padre amado. Señor, nos va a llenar y nos va a formar, para que cuando seamos enviados, Padre amado, podamos hacer tu obra perfecta. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? What does the Lord tell us here? Él nos está diciendo que Él creó todo. Fuera de Él no hay nada que exista que no sea creado por Él. He is telling us that He created everything and that outside of Him there is nothing that could Así que exist. lo primero que tenemos que entender es que Él es el creador. And the first thing we should understand is that He is the creator. Fuera de Él nadie más puede crear. Outside of Him, nobody else can create anything. Podemos modificar algunas cosas. We may be able to modify things, Hacer de una piedra un clavo. create from a rock a nail, Pero nosotros no creamos la piedra. but we didn't create the rock. You understand what I'm saying? Nosotros no podemos crear, podemos modificar. Cannot create, we can modify. Amén. Así que cuando entendemos quién es el creador, So when we understand who the creator is, podemos entender quién es el único que nos puede ayudar. then we are able to understand who the only one that Porque is able to help us. necesitamos, ¿cuántos necesitan ayuda de Dios? Because how many of us need help from God? Todos necesitamos ayuda de We Dios. all need help from God. Amén. Por eso es que vamos al doctor, That's why we go to the doctor. ¿no? O podemos ir a un banco a pedir ayuda. That's why we could go to the bank to ask for Porque help. Dios lo creó todo. Because God created it all. Cómo lo usemos, eso depende de nosotros. How we use it depends on us.
No podemos poner esas cosas por Dios, We can't put those things as porque Dios God. dio la sabiduría al hombre para que se ayudaran unos entre otros. Because God gave the wisdom to humans so one can help another. Pero no podemos poner la mirada en el hombre. But we can't place our Dios eyes es on el único man. que hace la obra. God is the only one who does the Y work. nosotros podemos testificar de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas And we can testify the work that God has y done in cómo our Él sigue lives. obrando en nuestras vidas. And how He continues to Cómo Él work in sigue our haciendo lives. cosas que son para nosotros imposibles, pero para Él todo es posible. How He continues to do the impossible in our lives, but for Him it is possible. Lo que para nosotros es inalcanzable, What for us is unattainable, Él con su mano lo despliega. Him with His hands, He achieves it. Así que Él puede quitar cualquier cosa que nos estorbe, So He can remove anything that is disturbing us, pero que tenemos que tener cuenta, but we have to be careful porque Él es un Dios celoso. because He is a zealous God. Y necesitamos tenerlo a Él. And we need to have Him. Él es todo lo que nosotros necesitamos. He is all that we need. Cuando yo empiezo a afanarme por las cosas, When I begin to ansiar las cosas, desear las cosas, have anxiety over things, entonces puede haber un roce entre lo divino y lo natural. then there can be a brush between what's divine and Lo what's natural. que Dios quiere hacer para mí y lo que Dios puede hacer por mí. What God wants to do for me and what God can do for ¿Qué me. yo le demando a Dios? What do I demand from God? You understand what I'm saying? Porque hay una línea, dice la palabra que pedí y se os dará. The word says to ask and you shall receive. Entonces debemos saber pedir sabiamente. So we need to ask wisely. La palabra dice que si no tenemos sabiduría, que la pidamos y Él nos la da. The word says if we don't have wisdom, ask for it and He will give it to you. Amén. Él nos va a posicionar en sitios donde nosotros nunca hemos imaginado estar. He will position us in places that we have never even imagined ourselves to be. You understand what I'm saying? Y debemos entender que Dios va a hacer la obra con nosotros. And we should understand that God is going to do the work in us. Para que nosotros, a través de esa obra que está haciendo, So that us, in the work that He is doing in us, podamos ayudar a otras personas. may be able to help other people. Porque Él nos va a posicionar en posiciones que tú dices, men, yo no sé cómo yo llegué aquí. Because He's going to position us in places that you're going to say, I really don't know how I'm even made it. Pero eso no es para nuestro orgullo. But that's not for our own pride. Eso es para su gloria. That is for His glory. ¿A quién le vamos a dar la gloria? Who are we going to give the glory Es to? que yo estudié demasiado y no, yo llegué hasta aquí porque yo tenía que llegar. I'm so studious and I did this all on my own and I had to make it here. No, te posicionó para que pudieras ayudar a otras personas. No, He positioned you so that you may be able to help others. Para que otras personas puedan ver a Cristo en ti. So that others may see Christ in you. Ahí es donde empieza lo bueno. That is where the good part starts. Porque el enemigo se va a levantar contra ti. Because the enemy will rise La up against you. envidia, el odio, el resentimiento, Envy, hate, la falta de resentment, respeto, todo eso se va a levantar contra ti. lack of respect, all of that is going to rise up against you. You understand what I'm saying? Pero tú tienes que estar preparado. But you have to be prepared. Dios no te va a dar nada que tú no puedas cargar. God isn't going to give you anything that you cannot carry. O sea, que nos dé un buen gusto o que no nos dé buen gusto. Whether we like it or not. You understand? Por eso que debemos tener una mentalidad fija. That's why we need to have a firm mentality. ¿Quién es el creador? Who is the creator? Porque ahora hay muchos creadores. Because nowadays there's lots Cuando of tú creators. abres ese Facebook, tú te das una cantidad de creadores que tú dices, wow. When you open up Facebook, you'll Todo see el all mundo the quiere creators. Everybody wants to create. Nadie sabe nada, pero todo el mundo quiere crear. Nobody knows anything, but everybody wants to create. Jesús dijo, van a haber guerra. Jesus says there will ¡Ah! be war. Tanta guerra que olvídate, no se puede por todos lados. No, va a haber guerra. There will be war. Va a haber hambre. There will be Va a hunger. haber enfermedades. There will be sickness. Sean hechas por el hombre o no, van a haber. Whether it's man-made or not, Van a there haber will be. destrucciones, terremotos, van a haber volcanes, van a haber todo tipo de cosas, catástrofes. There will be catastrophes, earthquakes, hurricanes, all kinds of things.
Lo único que debemos hacer nosotros es estar firmes en su palabra. We just have to stand firm on His word. Porque no sabemos el día que sea el llamamiento de nosotros. Because we don't know the day that He calls us. Amén. Debemos estar preparados We should be prepared para que el legado que estamos dejando prosiga. so that the legacy that we are leaving may continue. Yo estaba los otros días, me le escapé a mis nietos I escaped from my grandchildren y me vine ahí aquí a la iglesia y estaba leyendo la Biblia. and I came to the church and I was reading the Bible. Mi nietecito pequeño llegó, And my youngest, bueno, uno de los que well, anda one of the youngest came y me pregunta qué estoy haciendo. and he asked me what I was doing. Y yo estoy comiendo. And I said, I'm eating. Yo no te veo comiendo. He's like, well, I don't see that you're eating. I'm eating. And I told him that I was eating. Do you want to eat? Y él me dijo, tú no estás comiendo, And he's like, well, you're not eating. tú estás leyendo. You're ¿Y reading. para qué me preguntaste? And why are you asking me? Y hay dos formas de comer. There's two ways of eating. Lo que tú sirves en un plato What you serve on a plate o lo que está escrito. or what's written. Yo estoy comiendo ahora de lo que está escrito. I'm eating from what is written. Me quedaba mirando como que, porque es incomprensible todavía para su And he mentalidad. just looked at me because he just didn't understand it. Pero eso no se le va a olvidar. But he will never forget that. ¿Y no le sé? Porque va a decir, ¿cómo Grandpa está comiendo un libro? He's going to say, well, how is Grandpa eating if he's just reading a book? Amén. Tienes que aprender a leer And I told him he has to learn to read y a comprenderla. and to be able to understand Y it. tú vas a ver cómo te vas a satisfacer. And I told him you would be able to see how Esto you es become mejor que lo que tú satisfied. te echas por la boca. This is better than what you eat Porque esto llega al corazón. because this reaches your heart. Lo otro sale de un desperdicio. The rest just is gone. Te sostiene un tiempo, It sustains you for some pero time, después tú lo desechas. but then you discard it. Pero esto es eterno. But this is eternal. Y yo enseño. Amén. Por eso es que debemos entender a quiénes le estamos ayudando. That's why we need to understand who it is that we are helping. Nosotros vamos a hacer las cosas, pero también debemos entender cómo las hacemos. We are going to do things, but we need to understand how we are going to do them. Porque si yo me afano mucho, Because if I am anxious all the time, voy a descuidar a otros. then I'm going to disregard another. Y, déjame repetir. Si yo me afano en una sola cosa, If I am anxious only about one thing, me voy a olvidar de las demás. then I'm going to forget about the rest. Entonces, voy a enfocarme en una I'm going to focus Yes. on one sin olvidar las demás. without forgetting the rest. Porque esa es la vida. Because that is life. Amén. Si yo me enfoco en construir dinero, If I focus, me gusta pagar. because who likes to pay? Yo understand what I'm saying. Entonces tendría que estar en un sitio donde no pague. So I would have to leave all of this to go to a ¿Y place cómo where I voy a don't vivir pay. cómodo? And how am I going to live comfortably? No, pues eso no es de Dios tampoco. Because that's not from God either. You understand what I'm saying? Entonces, tenemos que tener un balance en las cosas y cómo las hacemos. So we have to have a balance on things and how we do them. Eso es lo que nos está demostrando la palabra. That is what the word is showing us. Tenemos un llamamiento de justicia. We have a calling for righteousness. Y eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. And that is what we should focus on. En Malaquías capítulo 4, In Malachi chapter 4, versículo 2 dice la palabra. verse 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Hoy ese sol va a nacer. Today that sun will rise. Amén. Amen. Hoy tenemos que salir de aquí saltando como esos becerritos. Today we have to leave here frolicking like well-fed calves. En nuestros corazones. In our hearts. Carajillo Jiménez.
¿Por qué? Why? Porque Dios hace la obra para nosotros. Because God does the work for us. El sol va a salir para nosotros. The sun will A veces rise cuando for vemos us. que las cosas se están poniendo, tornando muy oscuras, ¿a quién recorremos? Sometimes when we see things getting are too dark, who do we run to? Tenemos que pedirle al Señor. You have to ask the Lord. Señor, voy para el doctor. Lord, I'm going to the Así doctor. que tú eres mi doctor. So you are my doctor. Usa a esa persona. Use that person. You understand what I'm saying? ¿Por qué? Porque el sol de justicia tiene que salir. Why? Because the Son of Righteousness has to come. Y tendremos que salir gozosos. And we have to leave Y joyful. cuando tú vas a un sitio gozoso, And tú when you go repartes to a gozo. place joyful, you share the joy. Amén. Tenemos que dejar las preocupaciones You have to leave worry y behind cambiarlas en alegría. and turn them into joy. Amén. Pablo dijo regocijaos. Paul said to rejoice. Regocijaos. Rejoice. Y el tipo tenía cadena en las manos y los pies. And this guy had chains on his hands and his feet. ¿Cómo tú me vas a decir que yo voy a estar regocijado? Tengo un guardia ahí que... Muévete para que tú veas. How are you going to tell me to rejoice if there's a guard that's watching me and I have chains on my understand? hands and my feet? Pero él sabía de dónde venía su gozo. But he knew where his joy came from. Entonces él estaba ahí porque estaba haciendo la obra de Dios. But he was there because he was doing the will of Y él God. sabía que Dios no lo había desamparado. And he knew God hadn't Que Dios forsaken estaba con him. él. That God was with Que him. lo único que tenía era predicar al guardia. Yet the only thing he had to do was to Para que le preach to quitara una de the las cuatro. guard so that one of his chains would be broken. You understand? You understand? Hay cadenas que se pueden soltar. There are chains that can be let loose. Pero si tú eres enemigo del que te tiene a prisionero, But te if va a you're ser an difícil. enemy of the one who has you prisoner, then it's going to be a little difficult. You understand? Por eso que vemos las circunstancias, pero no vemos el poder de Dios descender. We see the circumstance, but we don't see the power of God Para que descend. algo sobrenatural ocurra, necesita algo natural. So that something supernatural happens, something natural has to happen. El Señor va a hacer la obra en lo natural, pero ¿dónde está lo natural? God is going to do something in the supernatural. Lo Where is the sobrenatural no natural? obra si no hay algo natural. The supernatural Tiene doesn't que work, haber but algo there natural isn't para que lo something natural. sobrenatural de Dios ocurra. There has to be something natural for the supernatural to occur. No había nada en existencia. There was nothing in ¿Y qué existence. dijo Dios? And what does God Tengo say? que hacer algo que exista. I have to make something ¿Y exist. qué hizo Dios? And what did God do? Solo dirigió una palabra. He said one word, Luz. light. Para que pudiese ver So that he could be able to see lo existente. what exists. La luz es la que nos alumbra. Light is what shines. Ahí empieza lo sobrenatural de Dios. Light is what illuminates, and that's where the ¿Qué supernatural dijo of God Jesús? begins. Yo soy la luz del mundo. He said, I am the light of the world. Todo lo que está visto es hecho por mí. Everything that you see is done Y es by para me, mí. and it is for me. You understand? Yeah. Solo vemos lo que ocurre en los sitios malos. Por eso que las noticias a veces nos vuelven hasta... We only see the things that happen in bad places, and that's why the news sometimes just, Queremos tanto en las noticias we believe so much in the news que hasta las vivimos. that we even live it. A mí me encanta, primeramente voy a hablar, a mí me encantan las noticias. First of all, I love the news, Amén. Porque una buena noticia es una historia. because a good news is Y a a mí me story. encanta la historia. And I love stories, history. You understand? El que no se informa, ¿cómo sabe las cosas? Those who are not informed, how do you know things? ¿No? Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. God will do the work in each and every one of us, Para que nosotros podamos ayudar a las personas so that we may help people que están en la misma condición que nosotros. that are in the same condition as we are. O a veces hasta un poco peor. Sometimes even a little worse. No que seamos mejores que ellos. Not that we are better than them, Es que ya hemos pasado por lo que ellos están pasando. is that we already went through what they are going Y through. si estamos pasando, o ellos están pasando por lo que hemos pasado, podemos ser de testimonio. And if they are going through what we have already went through, then we can be a testimony. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces están hablando con una persona y la persona le está hablando de cosas que ya te pasaron? Have you not realized that sometimes you talk to people and then
realize that they're going through what you have already went Y through. cuando tú les explicas el por qué y cómo saliste de ahí, le estás dando un testimonio de vida. And when you explain to La them esperanza why de and vida. how you got out of there, then you are giving them So, Dios te testimony. posiciona a veces en sitios y lugares con personas que están atravesando por lo que tú estás Sometimes o God pasando. places you in places where you find people who have gone through the same things that you have gone through. Amén. Pero a veces el mundo, ¿qué hace el mundo? Nos quiere tapar But what does the world do? The world wants to para que cover no us podamos ver la luz de Cristo. so that we may not see the light of Christ. No es que veamos el mundo. It's not that we don't see the world. No es que te presentan ahí lo que la gente está bien gozosa y pasó y disfrutaron mucho. Esa noticia no vende. They don't sell news that everybody was joyful and De everything 20 good noticias que happened. aparezcan malas, puede que te den un título bueno. From 20 bad news, they'll probably give you one Porque good ni one. te enseñan la noticia. Because they don't even show you the news. Esas noticias están solo 5 segundos. Those news are only 5 minutes, 5 Y seconds. aquella persona está casi 4 horas, te la llevan desde donde salió hasta acá, hasta allá, te reviran para atrás todo lo que ocurrió, que es una novela en cuestión de minutos. Too much. Yeah. ¿Por qué? Porque a ellos lo que interesa es que tú estés preocupado, They just want you to be worried, estés ansioso, for you to be anxious, que no puedas pensar por ti. for you not to be able to think for yourself. Vamos un poquito más. Let us go a little further. Vamos a Lucas capítulo 12. Let us go to Luke chapter 12. Y vamos a ir al versículo 29. Let us go to verse 29. Dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni tenéis ansiosa inquietud. And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. Cuando yo miro la palabra inquietud, When I look at the word worry, worry, amén. Esa palabra tiene connotaciones bien fuertes en la vida del ser humano. this word has great meaning in the life of a human being. Esa palabra es un estado de falta de calma. This word is a state of lack of calmness or stillness. Es un desafío mental. Ponerlo de esta forma. It is a mental defiancy. Es una agitación física It's physical agitation. y manifiesta una incapacidad. And it manifests the incapacity or Para- the inability Para reflejarse y mantenerse en un cuerpo inquieto. to reflect or to maintain a body still. Amén. Y tú vas a decir, wow, todo eso tiene la inquietud. And you may say, wow, this all means to worry. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias y sus características? What are the consequences and the characteristics? La primera, The first one, cuando tú estás inquieto, ¿qué no tienes? when you are worrying, what do you lack? Paz. Peace. Hacer. Lo primero que se pierde en la inquietud es la paz. The first thing that you lose when you are worrying is your peace. ¿Por qué? Porque empiezas a preocuparte. Why? Because you begin to worry. Oh my God, ¿cómo voy a pagar yo este bill ahora, Señor? Pero mira, Señor, ¿cómo yo voy a pagar? Mira, Señor, ¿cómo? Lord, how am I going to pay this bill? Pero acuérdate, Señor, que yo tenía que usar el dinero. Remember, Lord, I had to use money. Hello. Pero Señor, tenemos que buscar la forma de cómo arreglar el problema.
Lord, we have to look for a way to fix this problem. Necesito que tú pongas tu mano poderosa sobre él. I pray that you put your powerful hand over Yo this. sé que tú eres un Dios sobrenatural. I know that you're a supernatural God. Señor, que mi cuenta bancaria crezca ahora. En el nombre. Lord, let my bank account grow in the name of Jesus. ¿Quién fue el problema? Who was the problem? You understand? Todos hemos pasado por eso. We have all gone through this. Todos y cada uno de aquí. Each and every one of us. Amén. Cuando pasamos o tenemos esa inquietud, When we have worry, se altera una cosa en nuestro sistema nervioso. something alters in our nervous system. Se pone activo. It becomes active. Y esa actividad And this trae activity desgaste físico. brings physical I'm thinking about it too. Cuando tú te agotas, un agoto físico. Amén. You draining your drain, physical drain. Thank you, Lord. Amén. You're draining out completamente. Eso es lo que hace un desgaste. Yep. Y después no puedes trabajar cómodo. No puedes estar al 100% cómodo. You're not able to give your 100%. ¿Y qué ocurre después de eso? And what happens after this? Tu inmunidad baja Your immunity system gets low. y vienen las enfermedades. And that's where sickness comes in. ¿Sí? Solo por una preocupación. Just because of one worry that you have. Imagínate cuando eso se va duplicando. Imagine when this begins to duplicate. Porque eso es como una cadena de dominos. Si This se is cae like uno, a domino cae el effect. otro, se cae el otro. One cae el falls, otro, the other falls, se cae el the otro. next one falls. Empieza un agitamiento corporal. It is a corporal agitator. ¿Y qué hay? Es una dificultad para mantenerse. It is difficult to maintain yourself. Amén. Es algo que tú vas a necesitar y tú dices, pero es que no lo puedo alcanzar. It's something that you're going to need and you just can't reach. Porque hay algo que te está dreneando completo. Because there is something that is draining you. Amén. Y tú dices, pero es que yo no puedo, mira, con la preocupación de estos muchachos y con lo que tengo que hacer en la casa y aquí y allá. ¿Qué te pasa? ¿Vas a terminar como quién? Como Omar. And you can't, with the kids in the house, with this other thing, and with everything that's going on, and who are you going to end up like? Martha. Pero es que yo tengo que estar en la iglesia porque si yo no estoy ahí las cosas no salen bien. Well, I have to be in the church because if I'm not there, then things don't go right. Ahí hay un montón de personas. There are plenty of people. You understand? Nadie puede ser indispensable en un trabajo. Nobody can be indisposable at a workplace. Todos somos dispensables. We are all disposable. Todos tenemos una función. We all have a function. Yo no soy el único indispensable en mi trabajo. I'm not the only one that's undisposable in my workplace. Y cuando yo no estoy, ¿quién lo hace? And when I'm not there, who does it? You understand? Amén. Que yo pueda hacerlo mejor que muchos de ellos. Bueno, pues la gloria que sea para Dios. That I could do it better than many of them, well, let the glory be for Pero afuera God. hay muchos más que son muchísimo mejores que yo. But outside there are more that are way better than I am. You understand what I'm saying? Amén. So yo lo que tengo que hacer en mi trabajo es ser lo mejor que yo puedo hacer. And the only thing I have to do is do the best that I can at my job. Pero eso no puede ser el todo de mi vida. But this cannot be everything Eso es in una my parte life. de mi vida. This is just a part of my life. Amén. Yo tengo que ir a mi casa también I have to go y to my buscar la forma house de ser lo mejor también que puedo. and also seek to be the best that I can. Estar en la iglesia y ser lo mejor que yo To puedo. be in the church and be the best that I can. Porque si no me voy a fatigar. Because if not, I'm going to become Entonces tú fatigued. tienes que aprender a dividir tu tiempo. So you have to learn to divide your Dios time. hizo 7 días en una semana. God made 7 days in a week. Y tiene 2 párrafos completos en la Biblia dedicados al día de descanso. And there are 2 paragraphs, complete paragraphs, dedicated to the day of No rest. te dijo y descansarás el sábado.
And he will not Él just te say explicó por qué rest on necesitas Sabbath. descansar un día. He explained why you need to Porque él rest. sabía que la inquietud iba a venir. Because he knew that worry would come. Y el descanso de ellos no es que te vayas para allá al templo, es que te quedabas en tu casa. And their rest isn't that you go to the temple and rest. No, dije, no, el Stay at Sabbat, home. el río Sabbat, del tiempo de Dios en Israel, era quedarse en la casa y no hacer nada. The real Sabbath is to stay home and not do anything. Hay muchos que todavía andan en el Sabbat y no han despertado. There are many of you that are still in Sabbath and I'm not doing Le anything. encanta el Sabbat. And they love Sabbath. No, porque es que el obrero es digno, el obrero es digno de su salario. The worker is El que worthy no of trabaje, Sabbath. que no coma. And the one who doesn't work, let them not eat. Do you understand what I'm saying? Amén. Yes. Pero son cosas que no podemos tenerlas en nosotros tan arraigadas ahí. Mira, yo conocí personas que dicen, no, es que si yo no estoy aquí las cosas no salen bien. But we cannot have things so deep within us, and I've known people who say that if I'm not there, then things aren't going to go the right way. ¿Ves que yo era una de ellas? You know, I was one of them. Gracias, Señor, que yo fui el único que pude levantar el brazo. Thank you, Lord, that I was the No, only no, one no, who was por able to favor, raise no, my no, hand. no. Amén. Todos. We all were. Yo me creí. Pero hoy tenemos que aprender, But today we have to learn amén, a que el mejor es el que está arriba, that better is que the es el one que who nos is da la in heaven, sabiduría, who es el gives que nos us da la the fuerza. wisdom, who gives us the strength. Él es el que nos da el conocimiento para nosotros ejercer un trabajo específico. He is the one who gives us the knowledge to do a specific job. Ayer mismo me voy a comprarle la comida a mi nietecita Yesterday I went to take my granddaughter to buy a. y me da el teléfono. She gave me her Yo soy phone, un tipo tecnológicamente tecnológico. and I am the best technological out there. Y la muchacha me dijo, oye, ¿quiere que haga con el teléfono este? Le digo, que pague. Porque voy a pagar. Y la muchacha, no, ponlo ahí, lo puse ahí, no salió loco. Que no... Eso es un reguero tremendo. He's trying to pay without the pay, and he couldn't. Amén. Y ella me dijo, grandpa, I never use it. ¿Cómo yo voy a saber algo que nunca he usado? How am I going to know to do Understand. something that I've never done? You don't know how I can drive. I know how I can drive, so I know something that you don't. I told her, you don't know how to drive, and I know how to drive, so I know something you don't. You understand? You understand? Y yo, total, era poner un botón. And then I realized I just had to press the button. Pero aprendí. But I learned. Ahora no me coja más nadie. You understand? ¿Por qué? Tú me hablas de una mocosita de 15 años que está enseñando un viejo de 60. Would you believe that a girl, 15-year-old, is teaching a 60-year-old man? Thank you. You see that? Todos necesitamos aprender de todos. We all need to learn from each other, En especial en este tiempo. especially in these days. Amén. Pero eso no nos puede controlar a nosotros. But this cannot control us. Nosotros necesitamos entender quién es este Dios. We need to understand who this Y God qué este is Dios puede hacer por nosotros. and what this God can do for us. Él quiere hacer muchas cosas. He wants to do many things. Ah, Señor Jesús. Tuve un buen tipito, mi nieto y yo. Nos reímos después de todo eso. Me and my granddaughter laughed quite a bit after this. En el sistema nervioso, In our nervous system, que es cuando está extremadamente activo, when it's extremely active, lo primero que vamos a hacer es tener una sensación de alerta máxima. the first thing that's going to happen is we're going to have a sensation of alert maximum. Vamos a tener intensas situaciones y tenemos que enfrentarlas. We are going to have intense situations and we have to confront them. ¿Y qué ocurre cuando tú estás en unas situaciones extremas? And what happens when you are in extreme situations? Llega lo que se conoce como el estrés. Stress arises. Y el estrés es lo que está liquidando a la mayoría de las personas en este día. And stress is what's taking out the majority of people nowadays. Los está llevando a ellos mismos a eliminar su vida. It's taking them to eliminate their own lives Por cosas que, para su entender, son incontrolables. for them because of things that are uncontrollable.
Dios quiere ayudarnos de todo eso. God wants to help us with all of this. Vamos a tener una incertidumbre ante la falta de soluciones. We're going to have we're not going to be able to have knowledge of, in regards to the situations that we confront. Amén. Porque no vamos a entender cómo podemos solucionarlas. Because we're not going to be able to know what the solution is. Amén. A veces, tú no has notado que cuando las cosas no te salen y tú siempre las has hecho por un sitio, y de momento viene una persona y te dice, ¿estás bien? Sí, está todo bien. Él sabe que no está bien, tú sabes que no está bien, pero tú, ¿verdad? Por el orgullo tuyo dices, no, está todo bien. Have you not realized that if you do something over and over again a million times and then it's just not going the way that you want it to, somebody comes and asks you and they ask you if it's all good and you say, yeah, it's fine, but then they know that it's not fine. Y de momento dice, mira, se puede hacer por este otro lado, o podés haber hecho esto. And they may give you advice, you can do it this way or do it that way. Pero como está el orgullo encendido. But because you're prideful. No. Sí, esa es una de las formas que se puede hacer también. Yeah, that's one way you could do it. O sea, la única que ahora. Do you understand? Amén. Y espera a que se vaya. But that's the only one you hadn't thought about. And you wait for them to leave and then you go and do it. You understand? Porque hay veces que nuestra mente se bloquea con el estrés. Because there's times that our mind gets blocked with stress. A veces que funcionamos tan rápido en situaciones There are times that we work so fast in situations porque tenemos la mente clara y abierta para soluciones. because our mind is open for solutions. Pero hay cosas que a veces son tan pequeñas y sencillas que nos bloquean. But there are sometimes there are things that are so small and simple that block us. Dios quiere darnos la solución. God wants to give us a solution. Así que no nos podemos preocupar So we cannot worry por lo que nosotros estamos haciendo. for what it is that we are doing. Porque si no vamos a cargar enfermedades. Because if not, we will carry sickness. Una de las cosas que he aprendido One of the things that I have learned es que cuando llega situaciones, lo mejor que uno puede hacer es tomar respiración. is that when situations come, the best thing that we could do is breathe. Porque cuando tú tomas respiraciones profundas, inhalar y exhalar, When you inhale and exhale and take deep breath, amén, tu sistema activo se torna pasivo your active system then becomes y passive tu mente aclara. and your mind clears up. Por eso que a veces yo le digo a la gente, dame un minuto, solo dame un minuto. That's why sometimes I say, let me just get a minute, Déjame pensar un ratito, let me think ¿cómo lo podemos hacer? for a little bit on how we could do this, Y lo hacemos. and then we do it. Amén. Tú tienes que aprender a tomar control de tu cuerpo. You have to learn to take control of your body. Tu cuerpo es una máquina And your body is a machine, y alguien tiene que controlarla. and somebody has to control it. Y a veces el enemigo va a atracarte para que tú seas impulsivo, And sometimes the enemy is going to try to attack you, pero tú tienes que aprender a controlar. but you have to learn to control. Amén. You understand what I'm saying? Amén. Porque si tú no aprendes a controlar, Because if you don't learn how to alguien te está control, controlando. somebody is controlling you. Hay que aprender a tomar el control de nuestra propia vida. We have to learn to take control of our own lives. Dice en Lucas 12:30, It says in Luke 12:30, porque a veces nos afanamos por muchas cosas. because sometimes we become a fan of many things, Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y voy a parar ahí un ratito. for the pagan world runs after all such things. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestirse? What they're going to eat, how they're going to ¿Qué es lo dress, que van a hacer? what are they going to do. Amén. Si nos afanamos por comer, ¿qué vamos a hacer? If we become worried about what we're going to eat, Vamos a tener sobrepeso. then we're going to be Si tenemos overweight. sobrepeso, If we have vamos a tener overweight, enfermedades cardíacas. we're going to have cardiac sickness. No soy doctor, son common sense. And I'm not a doctor, this is just common sense. Nos gusta beber.
We like to drink. Si te gusta beber If you like to y drink bebes mucha soda, and you drink a lot of vas a hacer soda, exactamente lo mismo. you're going to do exactly Vas a the same. terminar en el mismo lugar. You're going to end up in the same place. Si te afanas por las cosas, If you worry about things, tienes que hacerlas, te va a dar estrés. you're going to become Si te da stressed. estrés, vas a terminar en la misma condición. And if you have stress, you're going to end up in the same condition. Vas a terminar enfermo. You're going to end up sick. Porque ninguna de las tres te trae paz. Because none of the three bring you peace. ¿Y ya lo sé? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de estas cosas. And your Father knows that you need them. Él sabe que necesitamos comer. You know, He knows Él you sabe need que to drink. necesitamos beber. He knows you need Él to sabe que eat. necesitamos vestirnos. He knows that you need to be dressed. Amén. Entonces, yo no puedo preocuparme por eso. So I cannot worry about this. Él sabe que yo necesito pagar mis biles. He knows I need to pay the Él bills. sabe que tenemos que hacer compras. He knows that we need to do grocery. Él sabe que tenemos que pagar la casa. He knows that we need to pay the house. Él sabe que necesito el trabajo. He knows that I need the job. Entonces lo que puede hacer es ayudarme en el trabajo. So what He could do is help me in my work Para que yo tenga todas esas so cosas. that I may have all these things. You understand? Pero yo no puedo aferrarme en una y dejar las otras. So I cannot worry about one and leave the rest. Él sabe que necesitamos venir a la iglesia. He knows that we need to come to Porque ahí es church donde podemos aprender la palabra. because de that Dios. is where we can learn the Word of God. Podemos estar en una comunión. We could be in communion. Amén. Versículo 32. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. But seek His kingdom, and these things will be given to you as well. Todas las cosas. All these things. Hoy van a ser el sol de justicia. Today the Son of Righteousness will come. Pero yo tengo que estar dispuesto a recibir. But I have to be willing to receive it. Cuando yo mire las cosas de nuevo, When I look at things yo no las again, puedo mirar con los ojos del mundo. I cannot look at it with the Porque things el of the mundo world. busca esas cosas. Because in the world Las they look for modas, this las thing. cosas de los mejores lugares. Amén. Nadie está quitándole el lugar a eso. Fashion and styles and the best place to go to. Do you understand what I'm saying? Porque a la hora de la necesidad cualquier cosa es buena. Because in time of need, anything is good. Si yo estoy en un sitio y, ¿verdad? Puedo ponerme de ejemplo. Y algo sucede y ya yo no tengo ropa. Todo lo que me traigan es bueno. If I'm at a certain place and something happens You and I don't have understand? anything to wear, any clothes. Porque el orgullo mío tiene que bajar. Because my pride has to come down. Can I hear amen? Si yo no tengo que comer y tú vienes y dices, no, de hecho, aquí la cena está llena. If I don't have anything to eat, No. Tú tienes que entender, Dios va a traerte tu necesidad. you have to understand God is going to bring you your need. Él te va a dar la estrategia para que tú puedas entender lo que tú puedes hacer. He's going to give you this strategy for you to understand what it is that you have to do. Pero la gloria siempre tiene que ser hacia Él. But the glory always has to be El His. problema es que queremos la gloria. ¡Wow! Como tú estás haciendo las cosas. Oh, The issue is that we want the glory. es más fácil decir que es que quien me la da está arriba. It's easier to say the one who gives it to me is up above. Amén. Él dice que el que lo niegue a Él, Él también lo va a negar en el cielo. It says the one who denies Him, he will also be denied in heaven. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? So who are we serving? ¿O al mundo o a Dios? The world or God? Dice en Isaías It says in Isaiah 40, 40, del versículo 29 en adelante. verse 29 going forward. Él da esfuerzo. Vean, esfuerzo. Porque el esfuerzo es algo que está yendo por encima de lo que está esforzado. He gives you strength. Amén. Al que está cansado. Multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. He gives strength to the weary and increase the power of the weak. O sea, cuando tú estás cansado, cuando tú estás haciendo un trabajo, You know when you're doing a job tienes que estar trabajando. and Y de you're momento working, viene papi y dice, tenemos que terminar esto. and
And then all of a sudden your dad comes and says, you have to finish this. Y cuando tú miras, son unas 20 yardas de cemento, no te preocupes. And when you look, it's just 20 yards of cement, don't worry. Pero son las 3 de la tarde. But it's 3 o'clock in the afternoon. Pero esto hay que acabarlo hoy. Well, we have to finish this today. ¿Qué tú haces? What are you going to do? Pues pon para atrás él. The one who's giving you the ride back is him. Entonces usted dice, bueno, vamos a terminar esto lo más rápido posible. And the only thing you have to say is, well, we're going to finish this as soon as possible. You understand? Así me crié yo. Well, that's how I was raised. Mi país está de castigo, que fue el que era el jefe. And my father was the witness because he was the boss. A la hora de hacer el trabajo, va a haber que hacer el trabajo. But at the time we had to do a job, we had to do the job. You understand what I'm saying? Así son las cosas. Señor, ¿cómo yo puedo hacer esto? Señor, mira, estamos en una situación. Dame inteligencia, dame sabiduría. ¿Cómo podemos hacerlo? That's how we have to do things. And in time of need, you have to pray and ask the Lord how you can do things to give you the wisdom. ¿Tú me vas a decir a mí que un fornicario tenía el corazón de Dios? Are you going to tell me somebody who fornicates has the heart of God? Pero David tenía el corazón de Dios. But David had a heart towards the Lord. Oh. Oh. Hello. Porque cuando él tenía un problema, ¿a dónde iba? Because when he had a problem, where is it that he would go? ¿A dónde? Where? A Dios. He would go to God. Señor, ahora ayuda. Lord, help me. ¿Qué dijo él? ¿Verdad? Todo lo que hice no me funciona. What did he say? Well, everything that I did was of no good. Lo único que funciona es él. The only thing that works is him. Porque cuando tú te descuidas Because when you don't take care of yourself y empiezas a distraer, and begin to become distracted, terminas abajo. you end up down. Pero cuando tú estás pendiente a lo que Dios está haciendo en tu vida, But when you are aware of what God is doing in Dios your te va a life, dar esas extra fuerzas God is going to give you que that tú dices, yo no strength sé cómo lo vamos a hacer, that you say, I don't know pero how to do Dios sé it, que ya está hecho. but I know that it is Entonces, done. ¿qué es lo que se enciende en ti? So what Lo is que it se that enciende se llama ignites in fe. you? What ignites in you is called Porque faith. lo que queremos que se encienda en nosotros es la fe. Because what we want to Lo ignite que no in us estamos is viendo ya ocurrió. faith. What we are not seeing has already Pero happened. necesitamos presentarle lo natural a Dios But we have para to que lo present sobrenatural de the Dios natural sobre so nosotros. that the supernatural of God Porque can cuando work lo in us. sobrenatural de Dios sobre nosotros va a obrar a través de nosotros, por nosotros, para beneficio de otros. When the supernatural starts to work in us, it works for us for the benefit of others. Por eso es que cuando la gente me dice, ¿cómo tú lo haces? Yo no lo hago, lo hace Él. That's why when people Yo ask me simplemente how son I las do this, manos I don't do this. para que lo que Él quiera hacer sea hecho. I am simply the hands for that. What He wants to be done is done. Porque eso es lo que nosotros debemos entender claramente. Because that is what we need to Él understand. es el que nos da la fuerza. He is the one who gives us the strength. Siglo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Even youth grows tired and weary, and young men stumble and fall. Oh. Pero los que se desvían de Jehová, no. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. But those who hope in the Lord will renew their strength. Nosotros tenemos que aprender a esperar. We need to learn to wait. Dios va a hacer la obra, God will do the work, pero debemos aprender a esperar. but we need to learn to wait. El ser humano no quiere esperar. Human beings do not want to wait. Hello, este mundo no quiere esperar. This world does not want to wait. Todo tiene que ser rápido. Everything has to be quickly. Déjeme ver cómo puedo hacer algo hoy, pero tengo que hacerlo rápido. Let me see how I could do something today, but it has to be quickly. Nadie quiere esperar. Nobody wants to wait. Pero lo que esperamos en el Señor, But for those who wait in the Lord, tendremos nuevas fuerzas. our strength will be renewed. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. ¿Sabes lo que es tener águilas como las águilas?
Do you know what it is to have Ir wings por like encima eagles? de las It circunstancias. is to go above the circumstance. ¿Tú no has visto como tú estás jugando dominó ahí, todo el mundo sabe un montón? Have you not seen that when you're playing dominoes, everybody knows? Que todo el mundo sigue mirando por encima. Everybody continues to look above. Do you understand what I'm saying? Todos los que jugamos dominó sabemos eso. Only those who play dominoes know Porque this. el que está aquí tiene que empezar a buscar dónde están las otras fichas. Because the one who is here has to begin to Pero el look que for está the arriba other. está mirando. But the one who is above Así is que looking. cuando nosotros tengamos problemas tenemos que ir como el águila a mirar por encima. So when we have problems, we have to go like the eagle. ¿Cómo look puedes above. mirar el problema desde otro ángulo? How you can look at the problem Porque from un another angle. problema es una falta de solución. Because the problem Do is you lack of a understand what I'm solution. saying? Todo problema tiene solución. Every problem El que has- yo no la conozca no significa que existe. The issue O que that no I don't existe. know, it doesn't Ella mean existe, it lo doesn't único que yo exist. necesito es It conocerla. does exist, I just have to get to know it. Cuando yo la conozco, When I know it, ya arreglé el problema. then we have already fixed the problem. Hay veces que este es mi trabajo y tú me ves dando vueltas por la mesa así. Sometimes this is me at my job and you see me ¿Cómo lo voy a hacer? turning in circles and asking myself, how am I going to do it? Yo tenía un jefe que se llamaba Tony. I had a Teníamos un boss, jefe que his se llamaba name Tony. was Tony. Él nos decía, antes de que toques cualquier cosa, mira. He said, before you touch anything, look. Cuando tú termines de mirar, When you're done looking, relájate y vuelve y mira. relax and look again. Mira bien. Look closely. Porque yo prefiero que pierdas 5 minutos mirando Because I'd rather you lose 5 minutes que looking no tenga yo que perder un día entero porque no pudiste. that for me not to waste a whole day because you couldn't. Do you understand what I'm saying? Hay veces que el mirar es mirar el problema. Mira el problema. Mira. Si lo único que hay que parar. Sometimes we have to look at the problem and look at the problem and then we say, the only thing that we have to do is this. Cuando algo natural existe, When something natural lo exists, sobrenatural puede llegar. the supernatural can come. Pero tiene que existir lo natural. But it has to exist in the natural. Por eso cuando nosotros aprendemos a mirar las soluciones, That's why when we learn to look at solutions, aprendemos a escuchar la voz de Dios. we learn to listen to the voice Dios of God. quiere que nosotros hagamos cosas sobrenaturales. God wants for us to do things in the Él quiere supernatural. que nosotros aprendamos a levantarnos, He wants for us to learn to get up, aprendamos a correr, for us to learn to run, porque no nos vamos a cansar. because we will not get tired. Podemos ir. Jesús dijo, si alguien te pide que lleves una carga con él 1 milla, ve con él 2. Jesus said, if somebody asks you to carry something with them for 1 mile, take it 2. Y yo no quiero ir ni a la primera, como voy a la I don't even want segunda. to go to the first. What makes you think I'm going to go Pero second? cuando tú te lanzas But when you do it, y empiezas a hablar con una persona, and you begin to talk to ya has somebody, llegado al sitio y no te has dado you already arrived to the place and you didn't even realize it. You understand? Eso es lo que el Señor quiere. That's what the Lord Que si hay wants. un problema podamos resolverlo. That if there is a problem, for us to be able to resolve it. Pero para eso necesitamos aprender a que ese sol de justicia nazca para nosotros hoy. But in order to get there, we have to learn for the Son of Righteousness ¿Cómo to ese be sol de born within justicia us. sale de nosotros? Why does this, or how does this Son of Righteousness come out from within us? En este mundo que está tan, cada día está peor. In this world that is every day getting worse. Amén. Estaba buscando unas películas el viernes, mi esposa y yo. We were looking to watch movies on Friday. Tuvimos casi como 15 minutos tratando de averiguar cuál película era que We were about 15 minutes trying to find a movie to watch. porque ya no hay ni películas buenas. Because there's not even good movies anymore. Es increíble. Salen con unos títulos preciosos. They put good titles Qué porquería. and they're just garbage. Vamos a ponerlo. Let us please stand. Debemos aprender a seleccionar lo que nosotros queremos ser. We need to learn to choose what it is that we want to be. La mejor forma es si a Dios no le gusta algo. If a mí God tampoco. doesn't like something, then neither do I. Cuando yo siempre voy a hacer algo, digo, Señor, si a ti no te gusta, a mí tampoco. When I always go to do something, say, Lord, if you don't like it, neither do I. Amén. Hoy le hablo a personas que no conocen a Jesús. Today I speak to people who do not know Jesus. Hoy pueden hacer
esa justicia en ti. Today that righteousness can be born in you. Hay cosas que están en la vida de nosotros There are things that are in our lives que no deben de estar ahí. that should not be there. El alcoholismo no debe estar. Alcoholism La should not be there. drogadicción no debe estar. Drug addiction should not be La, there. la pornografía no tiene que estar. Pornography should not be there. El adulterio no tiene que estar. Adultery should not be La there. glotonería no tiene que estar. Gluttony should not be there. Ni el orgullo demasiado no tiene que estar. No pride should be there. Son cosas que el Señor puede remover instantáneamente de ti. There are things that God can remove instantly from you. Si tú quieres que ese sol de justicia nazca hoy en ti, If you want for that sun of righteousness to be born in you esa today, luz para que alumbres tú a otros, that light for you to shine on others, esa es la luz que yo te presento hoy. that is the light that I present to you today. Se llama Jesús. His name is Jesus, Y Él va a cambiar tu vida. and He will change your Él va a life. hacer cosas que tú nunca has soñado que podías hacer. He will do things that you have never even Él imagined. va a hacer todo nuevo en ti. He will create all things new in you, Pero tú tienes que aceptarlo. but you have to accept Y tú Him, tienes que decirle que entre en tu corazón. and you have to tell Him to enter into your Que estás heart. cansado de estar cansado. That you are tired of being Que estás tired. fatigado todo el tiempo. That you are Que fatigued cosas all no the te time. salen bien porque siempre vuelves hacia atrás. That things do not go the way you want it to because Él you va a always hacer take todo steps nuevo por backward. ti. He will make all things Pero new tú for tienes que you. entregarle tu vida. But you have to give Him your life Intercambia tu peso and exchange your weight por su paz. for His peace. Él va a traer paz. He will bring peace to you. Y tú vas a ver cuán cosas maravillosas y grandes Jesús va a hacer por ti. And you will see how great and marvelous things that God No will do para for que te you. enorgullezcas, Not for you to become sino prideful, para que la gloria de Dios se refleje en ti. but if not for the glory of God to be Y reflected otros in you. puedan ver esa gloria. And others may be able to Y see this glory. deseen esa gloria también. And for them Y to tú also también be los able to puedas desire guiar this hacia glory. Jesús. And for you to be able to bring others to Jesus. Si te es posible, repite después de If mí. it is possible, repeat after me. Señor Jesús, Lord Jesus, hoy yo te entrego mi vida. today I give you my life. Hoy tú vas a ser el Señor de mi vida. Today you will be the Lord of my Para que life. seas mi Salvador. For you to be my Gracias Savior. Jesús Thank you, por la Jesus, obra que hiciste for the work en la that you cruz del did Calvario. on the cross of Gracias Calvary. Jesús Thank por you, morir por Jesus, mí. for dying Gracias for me, Jesús Thank por you, resucitar por mí. for resurrecting Para la for me. gloria del For Padre. the glory of the Father. Espíritu Santo, Holy entra Spirit, en mí. enter into me. Amén. Amen. Si hiciste esa oración, If you made this busca una prayer, iglesia donde puedas congregar. seek a church where you could be Aquí en reunited. Estados Unidos hay muchísimas. Here in the United States, Pero there are busca una many. iglesia que verdaderamente se predique la palabra de Dios. But look for a church that they truly preach the Word of No God. te quedes sin congregar. Do not stay without Busca una iglesia reuniting. donde Look for a puedas church crecer espiritualmente. where you could grow spiritually. Que Dios te bendiga. May the Lord bless you.